Buen día, soy el doctor René Rodríguez Gutiérrez. El día de hoy vamos a hacer la clase de diagnóstico y clasificación de la diabetes. Vamos a hablar un poco al inicio de algo de epidemiología, puesto que no venía como tal, pero es importante que ustedes sepan, pues no ocupo decirles que esta clase es fundamental, puesto que indudablemente se van a topar a lo largo de su carrera con la diabetes y es importante que sepan clasificarla inicialmente y después, desde luego, diagnosticarla. De manera general, es importante que vean esta gráfica en donde básicamente es la media de IMC, de la prevalencia de IMC en el mundo. Y como ven, hacia 1975, en la parte superior del lado izquierdo, básicamente la prevalencia rondaba alrededor de que más o menos la media en todos los países era alrededor de 25 o entre 25 y 30, en algunos de ellos, muchos de ellos por debajo de 25 de IMC. Lo que sucede hacia 2014 es, como pueden ver, básicamente la prevalencia media en los países, prácticamente toda América, ronda por arriba del 30. Y como ven, una parte importante es que esto en lo que es África, Asia, Oceanía, básicamente sucede lo mismo, ¿no? A veces pensamos que África, por ejemplo, es un país donde los índices de masa corporal pueden estar bajos y nos damos cuenta que sobre todo en lo que es el norte y el sur de África, esto no es así. Una parte importante es observar esta gráfica, en donde pueden observar que conforme pasa el tiempo las tasas de incidencia y de prevalencia van aumentando y básicamente lo que se observa es que en países, desgraciadamente sobre todo el aumento es mucho mayor en países como América Latina, Asia y África, y ven en azul claro y en azul más fuerte que lugares como Europa, en donde obviamente la situación de alimentación y medio ambiente es distinto, las tasas tienden a ser un tanto más estables. Por otra parte, cuando vemos las tasas de diabetes, nos damos cuenta también hacia 1980 cómo la prevalencia de diabetes rondaba alrededor de un 5% o menos de un 5% en prácticamente todo el mundo. Había lugares prácticamente donde no existía, como en África, algunos lugares de Asia. Y nos damos cuenta cómo hacia el 2014 básicamente esta prevalencia aumenta de manera muy notable. Vean cómo en lugares como África, Medio Oriente, prevalencias por arriba del 10%, y nos damos cuenta que obviamente es un problema que ha ido a la par y globalizado con la obesidad. Al igual que la obesidad, la diabetes, vean cómo básicamente la tasa de mayor aumento en cuanto a la prevalencia como tal de la enfermedad conforme van pasando los años es mayor, sobre todo o va siendo mayor en lugares como Asia, África, América Latina. Y al igual se observa el mismo fenómeno que en lo que es Europa, básicamente se mantiene estable, ¿no? Cuando vemos el ranking de México hacia el 80, básicamente el lugar número 15 en el número de sujetos con diabetes, hacia el 2014 somos el lugar 10. Y ojo que este es el número total, puesto que cuando hacemos proporción, pues México se encuentra en relación al número de habitantes dentro de un ranking todavía un tanto más elevado. Aquí vemos las gráficas de la IDF, en donde básicamente muestra en la parte inferior la cantidad de personas con diabetes hasta el 2017 que existen en el mundo, y en la parte superior de cada uno de los círculos muestra la expectativa que existe dentro de los siguientes 25 años. Y si hoy día tenemos desde la parte derecha 425 millones estimados que tienen diabetes, hacia el 2045 se esperan 629 millones, ¿no? En donde desgraciadamente, como hemos visto, la epidemia ha sido imposible de parar, y a la par de la obesidad, pues la diabetes pues va de la mano y está sucediendo esta situación. Esta es la última encuesta nacional de salud, es ya de 2013, pero bueno, es la última encuesta que tenemos como tal publicada. Esta es la de Medio Camino 2016, pero bueno, es importante que conozcan la estadística de esto, porque cuando nos preguntan que cuántas personas en México tienen diabetes, la respuesta es que básicamente 1 de cada 10 tiene diabetes. Por entidad federativa, es importante recalcar que en Nuevo León ocupa el segundo lugar total. Es importante que vean, ahí está marcado mujeres, como en mujeres básicamente vemos que por mucho Nuevo León es la que tiene la más alta prevalencia. Y bueno, es importante que reconozcan ustedes esto, puesto que practicamos aquí, y entonces la posibilidad de que ustedes se encuentren indudablemente con pacientes con diabetes, les puedo garantizar que va a ser prácticamente en el primer día de su servicio social, y muy seguramente muchos de los pacientes que ven en la consulta durante su internado rotatorio. La mayor parte de ellos tienen una edad media entre los 40 y 70 años, pero es importante recalcar que prácticamente, y a lo mejor mi consulta está algo sesgada, no pasa una semana sin que yo vea un paciente entre los 10
a veces menores a los 10 años, 15 años, que son diagnosticados con diabetes tipo 2 y que indudablemente tienen diabetes tipo 2 y no diabetes tipo 1 como antes pues, sucedía, ¿no? Entonces, bueno, la epidemiología mundial habla de que la diabetes es la principal causa de ceguera a nivel mundial, la principal causa de enfermedad renal crónica y diálisis, la principal causa de amputación de miembros inferiores y es un equivalente a enfermedad cardiovascular. La posibilidad de que un paciente con diabetes infarte es por lo menos del doble. Y una parte interesante es que si ustedes saben que la principal causa de mortalidad es precisamente la enfermedad cardiovascular, la diabetes en muchas de las ocasiones, si no es que la mayoría de las ocasiones está asociada a la misma, ¿no? Entonces, indudablemente que la diabetes es una enfermedad importante y por lo tanto es importante poder diagnosticarla adecuadamente, ¿no? Y ahora sí, pasando a lo que es el diagnóstico, una parte esencial es si se ocupa el screening, ¿no? El tamizaje para diabetes, puesto que gran parte de la enfermedad de un inicio es asintomática. Y básicamente para poder decir o poder establecer si es importante hacer un screening, digamos que universal, por llamarlo de esa manera, a la población general, básicamente la enfermedad tiene que responder afirmativamente a estas 5 preguntas, en donde obviamente nos hemos dado cuenta que la diabetes es un problema de salud pública importante, no solamente por la incidencia, sino por los impactos en la salud personal del paciente, y desde luego que en costos también desde el punto de vista estatal, nacional, en cualquier parte del mundo. Como comenté, gran parte de la enfermedad es asintomática en inicio. La media aquí en México de diagnóstico de diabetes ronda por arriba de los 200 miligramos sobre litro, quizá alrededor de 230, 240. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo el diagnóstico es a cifras de glucosa mucho menos elevadas, ¿no? Entonces eso también es afirmativo. Vamos a ver también las pruebas diagnósticas que son adecuadas las que tenemos, que son múltiples. Y tenemos múltiples tratamientos y también el tratamiento temprano disminuye las complicaciones, ¿no? Entonces la respuesta es que sí es adecuado hacer el screening para diabetes y el reto está aquí en hacer el screening, ¿no? Y la perla para ustedes básicamente es que si el paciente tiene sobrepeso, es decir, un IMC igual o mayor a 25 y vive aquí en México, es latino, ocupa hacer screening, ¿no? Ahí lo ven como en la tercera parte. Los otros criterios pues ahí están, pero básicamente desde el punto de vista práctico es una forma fácil de saber si el paciente ocupa screening. Si tomamos en cuenta que hoy aquí en México 7 u 8 de cada 10 mexicanos tienen IMC arriba de 25, pues básicamente en la mayor parte de la población sería candidato a hacer un screening para diabetes. Es importante que conozcan estas escalas también. Esto es publicado por la ADA en 2017 y básicamente lo que sucede aquí es que se hacen algunas preguntas, se junta algún puntaje y si el paciente tiene 5 puntos o más, entonces es candidato para hacerle tamizaje o screening. Está también este cuestionario de Fenris, que fue elaborado o iniciado en lo que es Finlandia, en donde tiene una serie de preguntas un poco más complicadas, pero que a final de cuentas nos dan cierto puntaje y que van haciendo, digamos que más posible que el paciente pueda tener diabetes y que, bueno, es importante que conozcan esta herramienta, ¿no? Entonces, en ausencia de factores de riesgo, digamos que si el paciente no cumpliera con lo previo, el tamizaje debe iniciarse a los 45 años y si es normal, entonces repetir cada 3 años. Lo veremos en clase, obviamente tampoco esto es una regla, va a depender mucho del caso. Ciertamente si el paciente a lo mejor tenía factores de riesgo y tiene 35 años y tiene obesidad y tiene cantos nigricans y tiene hipertensión y tiene dislipidemia, a lo mejor no esperamos 3 años si lo hacemos antes. Pero eso, bueno, lo platicaremos un tanto más en la clase, ¿no? Es importante que conozcan este artículo que lo publicamos recientemente hace ya algunos años y básicamente lo que se hizo es que se estudió la presencia de cantos nigricans en estudiantes como ustedes de aquí de la Facultad de Medicina y básicamente lo que nos dimos cuenta es que hasta una tercera parte de ustedes, de sus compañeros tenían acantosis nigricans y la parte en los nudillos y la parte más interesante es que prácticamente muchos de ellos o una cuarta parte de ellos tenía peso normal, ¿no? Porque uno de repente tiende a pensar que esto de la diabetes o de la resistencia a insulina se da solamente en sujetos con sobrepeso o obesidad y nos damos cuenta que no necesariamente es así, de tal manera que es un dato clínico importante a tomar en cuenta indudablemente para poder establecer tratamiento de manera temprana, sobre todo de estilo de vida, ¿no? Vamos a hablar un poco también de manifestaciones clínicas de diabetes en la clase presencial. Pero bueno, pasando a lo que es el diagnóstico de la prediabetes de manera estandarizada, y esto no tiene más que se aprendan los números, es que puede ser con una glucosa plasmática de ayuno,
entre 100 y 125, después de un ayuno nocturno de 8 horas. La otra forma de hacerlo es básicamente una curva de tolerancia de la glucosa, que a las 2 horas la cifra salga entre 140 y 199. Y la tercera forma de hacerlo es, este es el más reciente criterio, es la hemoglobina glucosilada A1C entre 5.7 y 6.4%. Cuando hablamos de diabetes, si el diagnóstico de prediabetes en la curva, que es el número 3, prediabetes era 140 a 190, entonces es arriba de 200, como ven el número 3, a las 2 horas. Si el diagnóstico de prediabetes era de 100 a 125, entonces si tiene 126 o más es diabetes, en el caso del número 2. Y la glucosilada si era de 5.7 a 6.4, entonces si tiene 6.5 más es diabetes. ¿Okay? Aquí se agrega un criterio extra, que es el número 1, que es glucosa plasmática aleatoria. Si el paciente tiene en cualquier momento, con o sin ayuno, 200 o más miligramos sobre decilitro, más síndrome diabético, y síndrome diabético es poliuria, polipsia, polifagia, pérdida de peso, no necesariamente todos, o sea, con que tenga por lo menos un par de ellos, entonces eso es diagnóstico de diabetes. Es importante que sepan que básicamente es glucosa plasmática, no es glucosa capilar, es decir, el glucómetro no sirve para hacer diagnóstico, y que el diagnóstico como tal del punto 1 solamente requiere una sola determinación, y del punto 2, 3 y 4 se requiere repetir una segunda prueba para confirmar el diagnóstico como tal. Una parte importante es que conozcan es que la glucosilada o la hemoglobina A1C es el valor más reciente para hacer diagnóstico de prediabetes y de diabetes, y que básicamente con la hemoglobina glucosilada lo que sucede es que se identifica una tercera parte menos de los casos que con la curva de tolerancia con la glucosa plasmática. Una parte importante es que tiene algunas desventajas, y platicaremos en la clase un poquito de cuál prueba hacer y por qué. Voy a poner algunos casos por ahí. Pero el punto es que sepan que tiene un poco mayor costo que las otras pruebas. Otra parte importante, vamos a ver un poquito más adelante, que tiene cierto error, sobre todo aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, es importante también que sepamos que es un estudio que no requiere ayuno, que se puede hacer en el mismo consultorio, y que de alguna manera pues demuestra también el promedio de azúcar o de glucosa de los pasados 3 meses, ¿no? Es importante que conozcan esta tabla porque la hemoglobina glucosilada puede estar afectada por factores, básicamente aquí la perla es cualquier factor que aumente la vida media de los eritrocitos o que disminuye esa vida media de los eritrocitos, entonces causa alteración de la hemoglobina glucosilada. Y entonces cuando hay básicamente una situación de hemorragia o de hemólisis, pues entonces la hemoglobina glucosilada puede ser menor a la que realmente es. Y cuando hay un aumento en la vida media de los eritrocitos, como puede ser deficiencia de hierro, o cuando el paciente tiene esplenectomía, por ejemplo, la glucosilada puede ser mayor a la que realmente es, ¿no? Hay algunas otras causas que no sabemos, que son las que están abajo, como uso de opioides, hipertrigliceridemia. Dicho sea de paso, acabamos de hacer un estudio y que lo publicamos recientemente, en donde básicamente mostramos que los efectos de triglicéridos sobre glucosilada, aún en niveles muy altos, que inclusive causan pancreatitis, no tienen ningún efecto. Entonces es importante para que ustedes lo conozcan como tal. Este estudio también que publicamos hace ya algún tiempo, lo que nos dimos cuenta básicamente es que cuando venían los pacientes a la consulta, les tomamos glucometría capilar o plasmática dentro del monitoreo, no coincidía la plasmática y capilar pre y postprandial con la glucosilada, es decir, el paciente tenía en su monitoreo glucosas que rondaban los 100, 120, 130, resulta que la glucosilada estaba alrededor de 9 o 9,5. Entonces lo que hicimos básicamente es a un mismo paciente le tomamos 7 tubos de sangre, lo mandamos a 7 laboratorios de aquí de la ciudad y comparamos junto con un laboratorio externo en Estados Unidos que es el estándar de referencia, ¿no? Que es a donde se mandan las glucosiladas de los ensayos clínicos controlados, básicamente en donde hay un alto rigor en la forma en la que se mide. Para no confundirlos mucho, lo que nos dimos cuenta es que aquí en la ciudad la hemoglobina glucosilada puede variar hasta un 2%, por lo menos en 1 de cada o 2 de cada 10 casos, y por lo menos un 1% en 3 o 4 de cada 10 casos. Y esto es importante que lo conozcan porque finalmente para diagnóstico, creo yo, y lo platicaremos en clase, quizá no sea muy apropiado utilizarlo. Y para el tratamiento que van a ver más adelante hay que tener un poco de cautela porque lo que a veces sucede es que uno nada más ve la glucosilada y aumenta el tratamiento, cuando a lo mejor ese 8 de glucosilada es realmente un 7 y el paciente está en meta, ¿no? Entonces es importante que por ahí recuerden esto y tengan cautela en el momento de interpretar y utilizar la hemoglobina glucosilada.
Algunas particularidades, una parte importante es que, y esto básicamente aplica para cualquier situación patológica, cuando uno pone pruebas diagnósticas es muy difícil que prácticamente todas las pruebas tengan 100% de concordancia, es decir, de repente puede salir una prueba positiva y otra negativa, y el punto esencial es qué poder hacer con esto, ¿no? Entonces una parte importante es que cuando una de las pruebas sale anormal, entonces lo correcto para poder confirmar, que hemos dicho que era el criterio 2, 3 y 4, los que les mencioné previamente, pues lo correcto es confirmar con la misma prueba. Es decir, si la glucosilada sale alta, entonces es glucosilada, si la glucosa I1 sale alta, entonces la prueba siguiente a hacer es de una glucosa I1 o una curva, pues igual la curva, ¿no? Entonces aquí un ejemplo, si tenemos una glucemia en ayuno normal de 130 que está por arriba del corte de 126 y una glucosilada de 6.8 que está arriba del corte de 6.5, básicamente con dos pruebas tenemos una diabetes confirmada, ¿no? Si tenemos una glucosa de ayuno normal de 140 que igual está arriba del corte de 126 y una glucosa plasmática a las 2 horas después de una carga de curva de tolerancia de 210, que también es positiva para diabetes, porque acuérdense que es arriba de 200 o más, entonces esta es una diabetes confirmada, ¿no? Entonces criterios 2, 3 y 4 se tiene que repetir. Si hay dos pruebas y las dos son concordantes, pues entonces eso es diagnóstico. Y lo que puede suceder es que quizá algún paciente tenga una glucosa en ayuno de 118, que como habíamos visto eso es diagnóstico de prediabetes, y una glucosilada de 6.9, que está arriba de 6.5, que es diagnóstico de diabetes. Y entonces aquí sí existe la disyuntiva entre tiene prediabetes o tiene diabetes, ¿no? Y entonces aquí, en base a lo que les mencioné, si la normal es la hemoglobina glucosilada, lo correcto entonces sería repetir la misma prueba que sale normal, y que en este caso sería una hemoglobina glucosilada. Básicamente aquí lo correcto es repetirlo sin medicamento, porque a veces lo que sucede es que al paciente le empiezan metformina o le empiezan algún otro medicamento antidiabético, y entonces desde luego que la glucosa va a salir normal, ¿verdad? Entonces sí se pueden dar algunas recomendaciones, la idea es repetirlo lo antes posible. Si volviera a salir dentro discordante en relación a la primera, entonces básicamente lo que se puede hacer es darle al paciente seguimiento dentro de 3, 6 meses, puesto que si no lo tiene ahorita, indudablemente que el paciente está en alto riesgo de tener diagnóstico de diabetes más adelante, ¿no? Y bueno, pasando a lo que es la clasificación de la diabetes, básicamente nada más es recordar que por mucho tiempo, hasta el 79, la clasificación fue diabetes juvenil, diabetes del adulto. Luego nos dimos cuenta que realmente había muchos diabetes del adulto que se presentaba a edad temprana y al revés, entonces cambió la clasificación de diabetes mellitus insulino dependiente tipo 1, un número romano, y diabetes mellitus insulino dependiente tipo 2. Después nos dimos cuenta que había unos pacientes tipo 2 que realmente eran insulino dependientes y hay unos diabéticos tipo 1 que no eran tan insulino dependientes, que después clasificamos como LADA, y entonces esta clasificación tampoco fue correcta. Y finalmente llegamos a la clasificación actual, que es en el 97 a la fecha, que es diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, en donde básicamente pues, más del 90%, quizá 95, 98% de los pacientes que no vayan a ver van a ser diabetes tipo 2, un 5 o 10% que es lo que se describe en la literatura de diabetes tipo 1, pero mucho menor en la práctica. Y bueno, otros tipos específicos de diabetes que veremos ahorita más adelante, y la diabetes mellitus gestacional. Básicamente aquí está. Entonces, recordar que la diabetes tipo 1 es una deficiencia absoluta de insulina, o sea, la definición de diabetes es una deficiencia absoluta o relativa. En el caso de diabetes tipo 1 es absoluta, es decir, no hay insulina como tal, porque no hay islotes, porque han sido atacados por un proceso autoinmune, y entonces se requiere básicamente para vivir, ¿no? Los pacientes, la mayor parte de ellos, por lo menos la mitad de ellos, entre una cuarta parte y la mitad de ellos, tienen cetoacidosis al inicio. Y básicamente pues presentan todo el síndrome diabético, ¿no? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Es común que no tengan familiares con diabetes tipo 1, a diferencia de diabetes tipo 2, que lo más común es que hay antecedentes, y usualmente se da temprano, ¿no? Entonces prácticamente lo vemos antes de los 20 años, el inicio de la enfermedad. Si uno midiera insulina, pues hay una afectación autoinmune de los islotes de Langerhans, entonces los niveles prácticamente son muy bajos o ausentes, por lo tanto el péptido se está disminuido. Y bueno, entre los marcadores autoinmunes son anticuerpos. El más importante de todos es el anti-GAT65. Si hubiera un solo anticuerpo que tuvieran que medir, sería ese. Básicamente es el que ofrece un poco más de sensibilidad y básicamente de especialidad, básicamente todos como tal, ¿no? Una perla para ustedes es que si el paciente por algún motivo está utilizando
insulina, se generan anticuerpos antiinsulina, entonces es importante que sepan que una vez que el paciente está utilizando insulina, este anticuerpo no sirve. Inclusive, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2 pues, serían positivos sin que eso signifique que tienen diabetes tipo 1. ¿Okay? Diabetes tipo 2, por el otro lado, es la parte relativa, es decir, usualmente inclusive hay más insulina de lo normal, pero hay una gran resistencia a la insulina y entonces eso es lo que causa que finalmente la glucosa se aumente en el torrente sanguíneo. A diferencia de los diabetes tipo 1, usualmente no desarrollan cetoacidosis de entrada, aunque aquí en el hospital podrán ver que la mayor parte de las cetoacidosis son diabéticos tipo 2, pero usualmente tiene un factor desencadenante subyacente que puede ser una infección, o que puede ser un infarto, al miocardio, un evento vascular cerebral, que lo que hace es que genera mayor resistencia a la insulina y entonces se puede dar, en ese caso sí, la cetoacidosis, ¿no? Lo más común es que sean asintomáticos, que quizá anden por su vida caminando como si nada por algunos años antes que hagamos el diagnóstico. Usualmente son personas con obesidad y usualmente la mayor parte de ellos tienen familiares con diabetes, ¿no? La otra situación es que antes pensamos que el adulto era arriba de 40 y la verdad es que nos damos cuenta, y como les mencioné previamente, que hoy día diagnosticamos prácticamente todas las semanas a pacientes desgraciadamente con diabetes tipo 2 que tienen menos de 20 años, 10 años y que indudablemente tienen diabetes tipo 2. Entonces ya mencionaba que a diferencia de la diabetes tipo 1, por la resistencia la mayor parte de las veces hay un aumento, y por lo menos inicialmente, de insulina plasmática, por lo tanto el péptido C, y si uno lo hiciera, aunque no está indicado de ninguna manera ser marcados autoinmunes en este caso, si uno lo hiciera, desde luego que estarían en negativo, salvo que el paciente fuera diabético tipo 2 y tuviera uso de insulina, y como mencioné, pudiera tener anticuerpos antiinsulina positivos. De los demás, bueno, pues están básicamente los MODY, que son básicamente efectos monogenéticos. Usualmente lo que van a ver ahí es que hay antecedente en línea familiar con personas con diabetes, usualmente antes de los 25 años, casi siempre se acompaña de alguna otra enfermedad por ahí autoinmune. Y bueno, pues nada más para que ahí lo reconozcan. Están algunos efectos genéticos raros, como resistencia a la insulina, tipo leprosanismo o Robson-Mendenhall, que son extraordinariamente raros y que comprometen inclusive la vida del paciente a edad muy temprana, desde que nacen. Cuando hay una situación del páncreas o como tal traumática, una pancreatitis crónica, por ejemplo, por alcohol, donde está haciendo un insulto crónico al páncreas, pues se van perdiendo las células pancreáticas, las islotes de Langerhans, y por lo tanto la secreción de insulina. Y hay algunas enfermedades como fibrosis quística, ¿verdad? Neoplasias también infiltrativas, en donde obviamente la mayor parte de las veces pues, no predomina el cuadro de diabetes, sino que la diabetes es como tal una consecuencia dentro de otro cuadro clínico como tal. Hay algunas endocrinopatías que también pueden causar hiperglucemia. Es importante que recuerden indudablemente, las que no se les puede olvidar, es el Cushing. La otra es la acromegalia, que la hormona del crecimiento genera una gran cantidad de resistencia de insulina y eso causa hiperglucemia. Y bueno, está el glucagonoma, feocromocitoma, el hipertiroidismo inclusive también causa hiperglucemia, somatostatinoma y aldosteronoma, ¿no? Entonces es importante que reconozcan, puesto que obviamente en estos casos, antes de establecer el diagnóstico de diabetes tipo 2, pues tenemos que resolver la entidad previa y después ya valorar si el paciente realmente tiene una diabetes como tal tipo 2 o de cualquier otro tipo, o es asociada o secundaria a una de estas enfermedades. Medicamentos importantes siempre que lo reconozcan, el que tampoco se les puede olvidar nunca son los glucocorticoides, que son de bastante uso común. De otros medicamentos de uso común son los beta agonistas, ¿no? En pacientes con asma, por ejemplo, que pueden elevar un poco la glucosa, y los otros de uso muy común, usualmente como combinación de antihipertensivos, son las tiazidas, ¿no? Entonces, usualmente las elevaciones de todos son discretas, salvo glucocorticoides, que sí las puede elevar un tanto más. Y casi siempre con una elevación exagerada, quiere decir que hay una diabetes de base en donde simplemente se está exagerando ahí los niveles de glucosa, ¿no? Pero bueno, es importante que por ahí lo reconozcan. Hay algunas infecciones como rubiola, citomegalovirus, que básicamente es por insulto o por lesión ahí del páncreas, y algunos otros síntomas genéticos que, bueno, como los que ven síndrome de Down, Klinefelter, que no es que causen de alguna manera básicamente alteración de la secreción pancreática, sino que usualmente asocian a aumento de peso y a resistencia a la insulina, y por tal motivo causan hiperglucemia. Entonces, para repasar de nuevo, nada más para que no olviden, entonces diabetes como tal, cuando tenemos abajo de 100 es normal, entre 100 y 125 es prediabetes, y 126 o más es diabetes, y esto es en glucosa de ayuno,
Acuérdense que por lo menos de 8 horas. Cuando hacemos la curva de tolerancia, entonces si a las 2 horas el paciente está bajo de 140 es normal, si está entre 140 y 199 es prediabetes, y si el paciente tiene 200 o más, entonces es diabetes, ¿no? Y de glucosilada habíamos dicho que si está 5.7 o menor es normal, si está entre 5.7 y 6.4 es prediabetes, y si está arriba de ese 6.4, 6.5 para arriba, eso se considera diabetes. Pasando así rápido a lo que es diabetes gestacional, el diagnóstico de diabetes gestacional, porque es importante que lo conozcan, puesto que indudablemente también van a convivir con embarazadas. Tradicionalmente se considera diabetes mellitus gestacional como cualquier grado de hiperglucemia durante el embarazo, si fuera en el primero trimestre, segundo o tercer trimestre. Recientemente cambió y hoy día sabemos que cuando hay hiperglucemia durante el primer trimestre del embarazo, prácticamente lo que se diagnostica es diabetes y embarazo. Prácticamente se podría asegurar que los pacientes tienen diabetes previo al embarazo, puesto que en primer trimestre básicamente los cambios hormonales son mínimos, no hay tanto lactógeno placentario, no hay se va formando apenas la placenta, no hay lactógeno placentario, la progesterona va apenas en aumento, el peso como tal de las mujeres aún no aumenta, y entonces es importante que ustedes sepan que cuando la paciente llega por primera vez en primer trimestre es importante hacerle una glucosa, y si la glucosa sale en rango de prediabetes o diabetes, entonces eso se considera diabetes y embarazo y no gestacional. En mujeres embarazadas con primer trimestre, o sea que tengan su estudio, digamos, de rutina de primer trimestre normales, ¿okay? Entonces lo que se recomienda es que en todas las mujeres, y esto es universal, entre las 24 y 28 semanas se haga una curva de tolerancia a la glucosa para hacer ahora sí diagnóstico de diabetes gestacional. Y entonces la forma de hacerlo básicamente es de dos formas. Una es una prueba de un paso, básicamente es una curva de tolerancia de 75 gramos. Se le pide a la paciente que haga ayuno antes de llegar a la curva, igual de 8 horas. Y entonces cuando el paciente, con un solo criterio de los siguientes anormal, se establece el diagnóstico. Es decir, si el paciente en ayuno simplemente al llegar tiene 93, entonces ya es diagnóstico. Si después de la carga la hora tiene igual o mayor a 180 o 2 horas igual o mayor a 153, eso es diagnóstico de diabetes gestacional. La otra forma de hacerlo es la prueba de dos pasos. Esta es la más tradicional, en donde básicamente se hace una curva de tolerancia de 50 gramos. Esta se hace así el paciente tenga o no tenga ayuno. Entonces se da 50 gramos, se toma el paciente la glucosa y se hace una glucosa a la hora. Si la prueba es igual o mayor a 140, entonces pasa a un segundo paso, y en donde esta diferencia de la previa y al igual que la de 75 se tiene que hacer con ayuno. El segundo paso en esta, vean cómo es de 100 gramos, no de 75, y una parte que diferencia a esta prueba como segundo paso de la previa 75 es que se requieren dos o más de los criterios que ven ahí a la hora, al basal, a la hora 2 o 3 horas, que sean positivos para hacer diagnóstico. Entonces, como ven, esta prueba de dos pasos tiene un poquito más de dificultad, digamos, por ejemplo, así, o menos probabilidad de que el paciente salga diagnosticado con diabetes gestacional. La prevalencia cuando se está prueba en población general diabetes gestacional ronda alrededor de un 2 o 3%, y cuando se le hace la de un paso es de alrededor de un 15 o 20%. Podremos comentar un poquito en la clase cuál de las dos es mejor y cuál de las dos es la que recomendamos un tanto más. Y pues bueno, básicamente sería todo. Durante la clase veremos casos clínicos, veremos preguntas y veremos muchas perlas. Muchas gracias.